Bueno, pero yo insisto en el tema de la diferencia entre las reservas certificadas y las que no están certificadas. Entiendo que cuando se habla de 8.8 son aquellas que ya tienen mercado, que ya tienen contratos y que pueden salir. Exactamente. En cambio, hay más, pero que no hay todavía, por ejemplo, la planta de las Malvinas es todavía pequeña, habría que ampliarla para poder procesar esa mayor cantidad que hay. Y el tubo hay que ampliarlo para que puedan salir más. Son varios temas que están mezclados en esto, Jaime. Primero, el proyecto Camisea es un proyecto que tiene básicamente cuatro componentes en realidad. Un primer componente que es el pozo mismo, el segundo que es el tubo, el transporte del gas, el tercero que es la planta de LNG, la planta de licuefacción, que lo que hace simplemente esta tecnología es reducir el gas 600 veces su volumen, de modo que al hacer eso tú puedas exportarlo a cualquier parte. Cuando llega a su punto de destino, se vuelve a su condición de gas. Es un poco como una microondas. Tú compras un elemento congelado, ¿no? Entonces, el cuarto componente es la distribución doméstica, hoy día en manos de la empresa Cálida. Entonces, cada uno de estos elementos de Camisea está en manos de una empresa distinta. Por ejemplo, el que esté en manos del Pozo, que es Pluspetrol, no tiene ningún interés en la exportación, no está en el negocio de la exportación. No quiere decir que no haya más gas en ese pozo, no tiene ninguna parte en el negocio de la exportación. Entonces, primer tema. Segundo tema, el ducto de Camisea se construyó en un momento en que se pensaba que no había tanto gas, que no había tanta demanda, que no iba a haber el crecimiento económico que hemos tenido, que no va a haber el interés en centrales térmicas, etcétera. Porque tú sabes que el grueso del gas va a electricidad. Entonces, ¿qué pasa con ese tubo? Ese tubo se construyó de manera telescópica. Primero en la selva es mucho más grande, luego baja a 22 pulgadas y termina en 18. Entonces también tenemos problemas de saturación en la parte final de ese tramo, ¿no? Hay que hacer muchas cosas. Entonces, estamos frente a un problema con muchas dimensiones, el último de los cuales no es el tema del precio. Pero entonces el asunto de la exportación es... hay el argumento de que la exportación, haber firmado un contrato de exportación es importante porque eso es lo que anima a los inversionistas a explorar. Digamos, sin exportación, la exportación en última instancia beneficia al propio mercado interno porque lleva a encontrar más gas. ¿Esto es verdad o no es verdad? Es verdad que la exportación ayuda a encontrar más gas. Es decir, que anima, digamos, el inversionista no se va a lanzar a explorar más, a buscar más gas, si es que el mercado es pequeño, el mercado es solamente interno, ¿o no? Sí, digamos, ese es uno de los elementos importantes de cambiar y desconocer unos contratos implicaría que puede haber una repercusión en la falta de interés en seguir explorando y en seguir aumentando la reserva de gas. Tiene razón en ese aspecto. Al mismo tiempo, los críticos de los contratos tienen razón no solamente en el tema de los precios, sino que mientras no se confirme la reserva de gas, siempre todo país tiene que proteger el gas para su demanda interna. Entonces, lo que yo creo es que hay más gas de solo estos lotes, y en consecuencia, en el mediano plazo, este problema no se presentaría. Si no fuese el caso, sino solamente estuviesen esos 8.8 trillones de pies cúbicos, los críticos de los contratos tienen razón. Pero son dos partes distintas del problema. Y hay otro elemento, dos elementos más, Jaime. Primero, ¿a cuánto se vende el gas en contrapartida a lo que se vende el gas internamente? Entonces hay una enorme diferencia entre una cosa y otra. Y en segundo lugar, lo interesante es que el Perú agregue valor al gas. Agregue valor al gas. Es una especie de escalera. Puede llegar, si tú haces petroquímica sofisticada, a que sea 200 veces el valor de Pozo Bosque. Antes de la petroquímica, el tema del precio. Entiendo que a un precio externo, el Henry Hub de, digamos, de $2 el millón de BTU, así se dice. Sí. Bueno, no sería ni siquiera rentable exportar gas desde el Perú. No alcanzaría para cubrir los costos de producción. Depende cuánto cobras en Boque Pozo, depende cómo sea tu tubo, cómo lo has financiado, a qué tasa de descuento lo has hecho. Al final lo que es importante es cuánto te cuesta pasar cada millón de BTUs o cada metro cúbico, si quieres usar esa unidad por ese tubo. Pero hace un año estaba en $13 o $14. En ese momento sí era muy... Es muy variable como todo el precio de los... Ahora, el precio para el mercado interno es un precio que se fijó, digamos, para hacer posible el desarrollo del mercado interno. ¿Es un precio artificialmente bajo o no? Sí, y esa es una de las cosas, por ejemplo, que ha tenido una consecuencia de la cierta penalización
de la energía hidroeléctrica. Una de las cosas que está pasando acá, que yo observo, es que no hay una discusión a fondo de la matriz energética del Perú. Es decir, cuánto agua usamos, cuánto gas usamos. El grueso del gas en el mundo se destina fundamentalmente a electricidad, pero nosotros lo que tenemos es una enorme cantidad de agua. ¿Por qué no usar más agua para energía y liberar el gas para otras cosas que agregan mucho más valor? Ahora, la petroquímica, por ejemplo. Para distintas cosas, efectivamente, distintos usos de la petroquímica. O para exportar gas en electricidad y no en tanques de LNG a algunos países vecinos, si ese fuese el caso. Entonces, pero ahora, yo quisiera tocar un tema que creo que es absolutamente fundamental. Alfredo, después de una pausa. Sí, como no, encantado.